Hoy metemos una moto más en el garaje del canal. Una moto que su dueña se ha ido personalizando poco a poco. Ella es cantante, rockera, una bellísima persona, quiero destacar, y la historia que nos va a contar es una historia de auténtica superación. Hoy comentamos la moto y la historia de Belle. Having all your finds ago, anytime you know you're gone on everything. Somebody dream your finds today. Somebody time, so every day, you know. ¡Uy, Ana! Hola Belle. Hola, ¿qué tal? Yo encantada de tenerte en el canal, encantada. Muchas gracias por invitarme. Más que nada porque la verdad es que llevamos hablando mucho tiempo, como mes y medio más o menos, y aún no nos habíamos visto, la verdad. Y ya era hora, ya era hora. Bueno, con Belle vamos a hablar de muchas cosas, pero esto es un canal de motos y lo principal vamos a hablar de con qué moto has venido y de qué año. Pues es una Honda Shadow de 2004 y es de 750. Esta moto, como veis, está un poco personalizada, ¿no? Sí, un poquito. Vamos a ver cómo era esta moto antes. Bueno, la moto que hemos visto es una moto bastante original y le has dado tu toque. Sí, ¿A ti el rojo te gusta? desde siempre. El rojo de pasión, el rojo de la vida. Vamos a contar cosas de esta moto porque te has hecho cosas tú. Sí. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de tus motos anteriores porque me dijiste que tenías como unas 6 motos antes de llegar a esta. Sí, sí. Así rápidamente por encima, ¿qué motos has tenido? Pues la primera era una Yamaha de 450, Sí. eso cuando tenía 17 o algo así. Enseguida luego me hice con una R1. Un R1, vaya. Carretera. Luego tenía una Harley, pero claro, por el tema de cosas, pues las tenía que dejar y tal. Luego tenía una pequeñita que no me acuerdo. Luego tenía, aquí cogía en España la Virginia Motivage. Virginia. Sí, es una moto china de 250, es para volver a rodar, para acostumbrarme a la carretera y tal. Y bueno, ya luego empecé a buscar la grande. Vale, Además, pero me comentaste que anterior a esta tuviste esta moto Sí. con la que te pasó algo. ¿Qué te pasó? pues que estaba en Castellón y tuve un accidente. Me cogieron desde atrás con un coche en la rotonda de Mediterráneo, Te de dieron un periódico. golpe. Ajá. Y claro, me llevaron al hospital, tal, 188 días en el hospital. Madre Bueno, mía. de baja, perdona. Y digo, uy, yo necesito una grande. Una moto más grande, claro. Y entonces empecé a buscar y encontré Honda Shadow 750. Que esta moto, desde luego, Sí, sí. mucha gente siempre me preguntáis, oye, ¿es que una Honda Shadow qué te parece? Yo siempre digo que una Honda Shadow es una moto que se presta, una maravilla. se presta a muchas modificaciones, la verdad. Sí, sí. Bueno, entonces tuviste un accidente, decidiste comprarte una moto más grande, que es esta, Sí. pero no hemos contado que la moto
te vino con regalo, cuenta qué pasó. Sí, sí, me vendieron la moto, era de un conocido y nada, me vendió la moto y me vendió a él mismo y estamos 4 años juntos felizmente. La persona que te vende la moto Sí, actualmente sí. es su pareja. Exacto. O sea, que bien, ¿no? Claro, ella ha tenido, digamos, a ver, como a todo el mundo, la vida pues te pasa buenas pasadas, te trastoca a veces la vida y iba todo muy bien hasta que recibiste unas noticias tiempo atrás Sí. de salud que la verdad que te cambiaron un poco la vida. Llegó una alegría, pero con tu marido no, también, pero te pasó sí. algo. ¿Qué te pasó? Bueno, antes de conocerlo a él, me pasó con la Virginia. Estaba en un concierto porque soy cantante y se me reventaron 6 aneurismas cerebrales a la vez y claro, seguido tienes un ictus hemorrágico y Wow. bueno, hacía falta de darle positividad para salir adelante y yo soy una persona muy positiva, así que salí adelante, estoy operada 2 veces, ahora me tendrán que operar otra vez. Pero esto es reciente ahora mismo, Porque ahora mismo, hace 2 semanas, me estaban haciendo una arterografía y cuando pasan por el lado de mi corazón, pues pobrecito se ha ido. Y seguido a esto tuve un infarto cerebral y ictus. O sea, todo esto lo que está contando, aquí la tenéis. O sea, Y además todo esto es reciente también que le ha pasado, pero Hace 2 semanas. sí. Sí, y en ese mismo también me encontraron otro aneurisma, así que tengo 7 y soy única en el mundo viva, bien. Sí. Yo incluso le dije, cuando me dio las noticias, le dije, Belle, si quieres no grabamos. De hecho, este vídeo se ha retrasado mucho para grabarse, por eso he Sí. dicho que llevamos 1 mes y medio hablando, porque ha tenido mucho... De hecho, ayer íbamos a grabar e incluso el médico la llamó porque ayer Correcto. tenía que hacerte unas pruebas también, estás en esa situación, Sí. pero fijaros la actitud que tiene, está tan contenta que, bueno... Yo también te puedo decir que he tenido un caso cercano, familiar, y Sí. bueno, varios, y han salido de esto, Sí. ha costado, pero ha salido, o sea que... Claro que sí, O hay sea, que que no te actuar. preocupes, que- Hay que actuar siempre, hay que saber cuando tienes dolor de cabeza, una rigidez en el cuello, acude directamente al médico, no esperes. O sea, gracias a tu rapidez, digamos que te detectaron todo a tiempo, que este Sí. tipo de casos es bueno salvarse porque se pillan a tiempo. Sí. Es lo Es bueno. lo más importante, el tiempo. Bueno, pues quería que supierais todo esto porque la verdad es que quiero que veáis la actitud, porque ir por la vida así da gusto. O sea, está claro que al médico hay que hacerle caso, pero también lo que te salva también es Sí. tu actitud, ¿sabes? También. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de la moto porque aquí tenemos esta preciosidad, que ella Mi moto se ha bonita. hecho muchas cosas. Es mi reina vikinga, ¿eh? Tu reina vikinga, porque tú Sí. te llamas Vikinga. Sí, a mí me llaman todos vikinga. Bueno, realmente tu nombre artístico Mi nombre artístico es Belle de Seda, ¿no? Porque soy cantante, pero en esto soy vikinga, es lo que hay. aquí el nombre lo pone en letras vikingas. Sí, sí, realmente. esto está en letras vikingas, aquí hay ornamentos que son todo muy significados porque son... Todo sí. va todo lo mismo, Sí. el mundo del Sí, mundo ya está. vikingo. Vale, vamos a empezar hablando de la moto, por ejemplo, vamos a empezar por ahí delante. Sí. Esta moto hemos dicho que está personalizada, no está modificada, ¿vale? Exacto. Voy a recalcar porque tú también lo entiendes, ¿no? Sí, 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 perfectamente. Entiendes que es una personalización. Modificaciones cuando cortas, por ejemplo, un guardabarros. Y haces, o y lo que haces sea. una homologación también. Exacto. Y personalizado es cuánto la pintas, cuánto Estético. le pones vinilos y... Estético, ya está, Ya no hay está. más que darle más Exacto. vueltas. Claro, de la moto no hay mucho que comentar, como te decía, porque realmente está más personalizada, no hay mucha cosa que comentar, pero por ejemplo, vamos a empezar ahí delante. ¿Tú las defensas ya las llevabas puestas, por ejemplo, Belle? Sí, pero las pintamos de negro porque estaban cromadas y no me gustaba. Vale, Entonces, el digamos gusto. que le has metido pintura Sí. y también algo más, porque has hecho el asiento. Sí. Has hecho el asiento, cuidado, ¿eh? El tema de la pintura, un momento. Rojo dices tú porque te gusta, simplemente. Sí, es el amor de mi vida entre los colores, el rojo y el negro. El rojo y el negro. Cuéntame un poquito cómo ha sido el hecho de pintarla, porque cómo te has atrevido a pintarlo, porque realmente yo, por ejemplo, no me atrevería a pintar la moto. ¿Te la has desmontado tú? ¿Te ha ayudado alguien? A ver, primero era el asiento, porque claro, yo cuando cuando entré a un sitio donde los hacen, digo, wow, si yo sé coser, voy a intentarlo, vi los vídeos de YouTube. Es que uno de tus sueños era... Querías ser diseñadora de moda. Sí, cuando era pequeña, ¿eh? Además me gusta pintar también. Pero eso, pues hice la plantilla y tal, me puse a coser, digo, ostras, queda de puta madre. Entonces digo, se queda así.
Vale, pero Y a ver, luego- es que no queremos, habrá gente que a lo mejor nos está viendo que trabaja el cuero y no queremos hacer como que esto es fácil de hacer. Por supuesto que no. Está claro que No, esto... me ha costado lo suyo. ¿eh? Claro, ella digamos que es una polifacética y se atreve con Sí. todo. Además tienes máquinas para poder hacer Sí, esto. sí, soy muy creativa, que yo... Pero sí que me lo atrevo a lógico es ir a Exacto, un profesional del exacto. cuero y que os hagan un asiento. Ella Sí. porque maneja bastante y sabe. Pero es que te ha quedado muy bien hecho. Te ha Sí. quedado muy bien puesto, bien las costuras y todo. Sí, sí, ya me han pedido 2, digo, no, yo eso lo hice para mí. No es el primero que haces. Es el primero que Es hago. el primero que haces, imagínate. Imagínate. Dijiste, yo tengo una máquina de coser, ¿para qué se la voy a encargar a un tapicero? Que, Sí, sí. que perfectamente es lo que hay que hacer, pero bueno, tú dijiste, voy a comprar tela, cuero, Exacto. y voy para allá. Hice la plantilla. Porque todo esto estaba fatal. el Sí, asiento. sí, porque estaba, Fue aquí necesario. estaba roto en esta parte, porque tenía 20 años, entonces digo, "Uf, esto lo voy a quitar, lo desmonto, hice la plantilla con el cuero original y nada, Claro. con mi Singer preciosa, digo, pues voy a ello. Tu máquina Singer, Sí. que es de tu madre, dijiste, ¿no? No, esa es mía. Esa es tuya, cuidado, Esa es cuidado. mía, de tu esa es madre. mía. Es que Singer suena a muy antigua, digo yo, por seguro, porque mi madre también tiene una. Es que mi son abuela. muy buenas, son unas de las mejores máquinas Claro, que y cose existen. cuero, Sí, sí, que sí, pueden. Y entonces te lanzaste ahí en tu casa, porque Sí. todo esto lo he hecho en casa, la pintura y todo. Sí, 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 todo. Sí, sí, pieza por pieza, cada semana una pieza y en el balcón. Fíjate que el asiento es marrón, No, es un vino, es un vino, un sí. rojo vino, sí. Y no queda mal, ¿eh? El contraste. Exacto. Porque Ha lo quedado lógico muy hubiera bien. sido ponerlo negro, o camel, o... Pero es que todo el mundo lleva negro. Claro. Pues yo quiero ser diferente. Y claro, ya luego pensaba, uy, voy a pintar la moto. Y digo, bueno, pues pieza por pieza, Ajá. en el balcón, tía. En el balcón pinté cada pieza, la lijé, le dimos... Pues, El balcón de tu casa, Sí, sí, en ahí el fue balcón. tu taller de Sí, operaciones. sí, sí. Vinilos también, supongo que los encargarías también. Sí, sí, vinilos, por ejemplo, estos están de Valencia por un amigo que significa vikinga. Aquí pues hay ornamentos vikingos porque yo soy una persona muy vikinga. Aquí tenemos los cuervos de Odín, luego la marca de terror que se ponían cuando salían a la batalla. Yo cada vez que salgo con la moto es para disfrutar y es una batalla pero espiritual. ¿Tú has viajado mucho con la moto? Sí, bastante, ¿eh? Tengo bastante recorrido. Con todas tus motos, porque de todas las... Pero no solamente España, tengo otros países también. He estado en diferentes clubs y tal. Y tengo recorrida Alemania, tengo recorrida República Checa, Eslovaquia, un poco de Ucrania, un poco de Polonia, Hungría. Sí, sí, sí. Vamos a decir algo que a lo mejor la gente no se lo espera, pero bueno, ella aparte de, como ha comentado, ella es cantante, pero cantante profesional, como habéis escuchado al principio del vídeo. Mira si es profesional, que se ha presentado a Got Talent de su país, de Checoslovaquia, Sí. y está en semifinales. No me he presentado, me han llamado. Te han llamado, bueno, Eso. incluso mejor. Vamos a ver un pequeño fragmento de tu paso por Got Talent. Hermoso y pelebabas. Míšo? Čo to je? se děje? Ale nehaj. Holky. Poďme všetci! To je to překvapení! Let peníze, let it free. You should take it on a ride. Okay. Let's get up there, let it be. Everything you know in the stride. Don't no reason, don't it cry.
čtváreně a dokonce aj v polote. A ta vestička. Vy jste zabudla. To nevadí, tak si dejte teď. A já se jmenuji, proč tam má tu vestičku. A ta je Zabudla jste. krásná. A gratuluju vám, největší twist, který jsme tady zatím viděli. Wow, o sea, semifinales de Got Talent, Checoslovaquia. Puede que sea ganadora, porque puedes pasar a finales. Sí. Falta eso todavía. Y a todo esto tienes más de 60 premios internacionales con tu grupo, con tus... No, son míos. Son tuyos, temas Sí, propios. temas propios, versiones, depende del festival en cual actúas o la competición. Por ejemplo, tengo Global Music Awards de California, tengo algunos de Tennessee, algunos de... Es que hay muchos, hay varios de Estados Unidos, luego pues tengo un montón de festivales de Europa. De Pero hecho, también voy a ir en abril a Bulgaria al festival. Sí, sí. ¿Cuándo te viene la afición por la moto? ¿De siempre? O sea, Siempre, cantar, de moto, siempre. todo ha sido así, todo siempre ha sido Todo desde rockera. siempre, sí, sí, sí. A ver, yo canto todos los estilos. Sí, Canto gospel, canto rock, canto heavy, canto blues, blues es mi amor. me encanta. Es que entonces ya luego pues vas ensayando y vas practicando y vas mejorando, porque es súper importante. Ensayar todos los días, para mí es mi trabajo. La Yo vida, ensayo todos los la vida días, te ¿eh? enseña, claro, es experiencia todo. Sí, sí, sí. Y digamos que la moto también es una terapia tuya, lo que te está Sí, ocurriendo totalmente. de salud es una... Sí, sí. No, no iba a decir una de esto de escape, no, es terapia. Sí, sí, yo mira, cuando me dijeron lo de Inctus, pues tenía que estar una semana, estaba ingresada en mi casa, luego me hicieron la resonancia magnética donde descubrieron ya todo, que me tienen que volver a operar y tal, y cuando, claro, cuando caminaba tenía desequilibrios a la derecha porque me dio el Inctus a la izquierda, y entonces digo, yo necesito sentarme encima de mi moto, y fui a dar una vuelta y me sentía mejor en la moto que caminando. Te lo juro por Dios. Hay que tener una moto, o sea, que las personas que estéis mal No, hay que ir con cuidado, y no pero- tenéis moto en vuestra vida, probarlo porque seguramente os quitan de muchos Para mí males. es una terapia. Yo cuando me siento en la moto y voy por ahí, es olvidarme de todo, solamente disfrutar. Y me gusta ir despacito para disfrutar todo, cada detalle. Es que es Pero porque nos gusta, porque habrá gente maravilloso. que esté viendo el Sí. vídeo y dirá, a mí no me gustan las motos, pero me gusta, por ejemplo, hacer alpinismo. Claro, esa persona, su terapia, o sea, su terapia será el alpinismo. ¿no? Claro, En el sentido, claro. O senderismo, o cualquier tipo, o piragua, lo que sea. Pero Sí. claro, a los que nos gustan las motos es... Sí, yo porque hay Libertad total. gente que se personaliza motos, modifica motos y la tiene toda la semana en casa, solamente la saca el fin de semana. Yo no. Es tu medio de transporte. Yo la saco cuando puedo, todas las veces que puedo. Me comentabas que has hecho muchísimos kilómetros, eres una persona, eres alma libre, eres Sí. un alma libre, Sí. porque tienes un chaleco muy bonito, por cierto, que pone exactamente Lady Rider, aquí abajo pone Belle Esto es mi nombre artístico, Belle de Zeta. de Z. ¿Es un apellido o es una...? Es que cuando era pequeña me apodaban Belleza. Ah, Sí, por rubia, ojos vaya, verdes. a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero bueno, ¿qué Porque yo significa? trabajé de modelo también de joven, ¿eh? Ojo. ¿Ah, sí? Sí, sí, trabajé para Versace. ¿Hay algo que no se hayas hecho? ¿Hay algo que no hayas Es que hecho? te digo, soy una persona muy creativa, me gusta viajar, me gusta disfrutar, me gusta apoyar a la gente, porque soy una alma, vamos, que me gusta mucho todo. ¿Te gusta, Pero también me gusta- acompañar a la gente? Sí, sí, también me gusta estar en mi casa. La familia es muy importante. Pero cuando, por ejemplo, hago los conciertos, yo necesito compartir con la gente. Porque eso es el propósito de un músico, saber compartir, saber hacer sentir a las personas. No, se te ve con buena energía, ¿eh? Yo te lo noto también, la verdad que sí. Veo que el asiento es un asiento, no tienes dos asientos, no llevas a nadie. No, 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 no. Esa moto es mía y quien quiere una moto, que se la ¿Tu marido compre. tiene moto? Él antes estaba con un club y tal, él viajó mucho, porque esta moto era suya. Ah, También. claro, es que Claro, te la vendió compré él. de él, Te me la vendió con él. Claro, fue el pack completo. Y ahora ya no. Ahora ya no, ahora está preparando una moto que tenemos en casa, que es también una Honda Shadow 750 que queremos vender. Entonces, yo es que me gusta viajar sola. Él que vaya en el coche Te comprendo. y tranquilamente. Tú y tus bultos, se acabó. Exacto. Y, bueno, que habrá que subirlo. Si no hay moto en casa hasta que se haga, habrá que subirlo en algún momento. No. No, tampoco, no lo quiero subir. No, esa moto es mía.
Belle, la moto está a medias, ¿verdad? Sí. Porque al final hemos hecho el vídeo ya, pero la moto no estaba acabada. Falta pulir, Correcto. falta lacar, falta hacer Sí, cositas. sí, totalmente. Porque la pintura realmente aún no está acabada de hacer. Lo digo por si os fijáis que no está acabada, tiene como... Sí. Bueno, hemos sacado la moto rápidamente. Más que nada, pues si te llamaban otra vez para más pruebas o lo que fuera, pero hacemos el vídeo ya, sí. hacemos el vídeo ya y ya lo tenemos. Es que nunca tengo tiempo y digo, va. Entonces, Hacemos. ¿qué faltaría hacer entonces a la moto? Pues los cromados y todo eso. Los cromados. Porque es importante. Tengo un hacha vikinga, pero no la puedo poner porque me parará la policía. ¿Un hacha vikinga física? Sí, me gustaría ponerla aquí, pero no puedo. No lo veo yo. lo No, veo. no me dejarán. Hombre, por poder podemos hacer lo que queramos, eso está claro. A ya mí me sabéis. hubiera gustado quitar las alforjas y poner el escudo vikingo en un lado Sí. para que esté fijo y en el otro el hacha, ¿no? Porque está lijado para que no haga daño, pero es una cosa que no puedes dejar por la calle. Bueno, Sería solamente para algún un evento evento. que vas, pues eso. Para algún evento o algo sí, Sí, que sí, lo podemos sí. poner. O sea, que tú tienes, todo lo que tienes pensado de la moto son cosas estéticas, sinceramente. Sí, No- totalmente. No pienses hacerle nada, o sea... ni- No, porque quiero la moto original, porque es una moto maravillosa, ¿eh? La Honda Shadow es espectacular. Además, hacerle cosas a la moto, ya nos quedamos sin moto. O sea, estamos Sí. un tiempo sin moto y tampoco hay que pensarlo también un poquito antes de Sí, sí, meterla sí, a talle, totalmente, la sí, verdad. Me ha parecido que era pintura, pero es que es una cinta... ¿Eso lo has hecho tú? Cinta térmica. ¿Cinta térmica has puesto ahí en el manillar? Sí, sí, porque me gusta mucho, porque por ejemplo en el Mad Max y luego pues el tema de los vikingos a mí me gusta y queda muchísimo mejor, no sé. La asocias todo a vikingos. Sí, yo soy muy vikinga, así que no puedo ser diferente. Bueno, así que has puesto una cinta ahí liadita sí. y incluso en las torretas también la has puesto. A mi gusto, la he No, hecho a mi gusto. La moto está hecha a mi gusto. No queda mal porque de hecho de lejos me ha parecido que estaba el manillar pintado y ahora que me he acercado es lo que estoy queda viendo, genial, ¿eh? me estoy dando cuenta que has puesto una cinta y la has Sí, puesto sí, también sí. por aquí. Sí. Me has comentado que querías cambiar esto también. ¿Lo quieres cambiar? Sí, ¿O porque quitar de aquí ahí? está un poquito roto lo que es lo que la es, pegatina. sí. Entonces, Pero- pero quizás lo haré negro. Para que Yo lo pega más. dejaría cromado. Belle. Bueno, ya veremos. Yo lo dejaría cromado. Ya veremos. Pensaba que te referías a quitarlo de ahí y ponerlo en otro lado, pero no, eso ya es una homologación. No, ahí. ¿Esas alforjas son las que llevaba la moto? ¿Siempre lleva esta moto? ¿O No, antes llevaba las rígidas. Unas Pero como de yo me plástico, siento- ¿no? Yo me siento mejor con estas porque son más custom, las otras son, no sé. Claro, ya sé lo que quieres decir, como Sí. de plástico, que no tiene mucho que ver. Exacto. Tenía una maleta aquí, ¿vale? Para Sí. llevar cosas y tal, la tengo guardada en casa, cuando voy de viaje pues se pone y ya está. También es rígida, ¿eh? A veces las maletas es que no quedan estéticamente muy bonitas, porque más bien es como un... Exacto. son un apaño para hacer tus viajes y tal. Esta moto, la alforja que le pongas, queda bien, porque es una moto grande. Si encima le pones algo que acompaña, está bien. Sí. Pero tú dices que estas son mejores. Sí, las otras no. Vale. Estos se quedan bien. Claro. Y si sería sin esto, también quedarían. Bueno, llegó el momento de subirme a la moto. Supongo que podré subirme a la moto, ¿no? Hombre, Entonces, claro. Yo lo pregunto porque no a todo el mundo le mola que roce algo, en fin. Cierto. Tú serás una de las poquitas personas que se sientan encima de esta moto. Subirme y arrancarla. ¿vale? Claro que sí. La verdad es que yo soy pequeñita y aquí se me ve... ¿Qué tal? Es súper cómoda, ¿eh? La verdad es que el asiento es enorme, ¿eh? Mola. A ver. Vale, qué pedazo de motaza enorme, grande. Con eso no te quedas tirada por ningún sitio, ¿eh? Un montón de litros aquí metidos. Sí, una pasada. Vamos a ver. Para arriba. Tú dale, pruébalo. Ahí. ¿Cómo suena, eh? Lo primero que compré, los escapes. La calzaste bien, ¿eh? Con estos escapes, los Sennheisers. Sí, quedan genial, son los Vans, ¿eh? Madre mía. Es que una moto, la personalidad de la moto son los escapes. Porque si tienes una moto que no se escucha, Exacto. Yo cuando la compré digo, uy, esto no se escucha, vamos a comprar los otros. Y los Vans, claramente. muchas veces no. Siempre que te escuchen es un motivo de seguridad. Así es. Porque hay gente que no te ve, pero si te oye, Exacto. que funciona algún sentido, ¿no? Sí, Que funciona algún porque sentido. muchas veces te llega, cuando vas con coche y te llega una moto que no escuchas, dices, madre mía.
La verdad que tienes una moto muy chula, te pega muchísimo, es personal. Cuando decimos que la moto es personalizada, es que es personalizada, es que es parte del, Sí. del dueño. Sí. Bueno, Belle, aquí vienes mucho al Sí, mar. sí, 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 porque sentir la inmensidad del mar es algo maravilloso. Me relaja, me... La moto y el mar. Sí. En la moto, el mar y el canto. Venir en moto al mar. También, ¿no? Así es. Y cantar por el camino, ¿eh? Porque todavía... Ah, también. Venir en moto al mar y cantando por el camino. Ahí, ahí, ahí. Que tú eres autodidacta. Sí. De todo lo que haces. Sí. Cantando también. Cantando y también los instrumentos y luego las cosas creativas que hago también. ¿Instrumentos quieres decir que has aprendido a tocar la música y cantar tú sola? Sí. ¿Tocas el piano? ¿Tocas no piano? Toco piano, guitarra, bajo, batería, diferentes cositas que no son muy conocidas, como kazoo y tal. Ajá. Y bueno, Todo tú solita. sí, Llevas la creatividad por dentro. Eres una persona autodidacta, se puede decir. sí, 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 me nace. Uy, no me acuerdo. Supongo que es las cosas que te pasan por el tema que Sí, por el tema de ictus y aneurisma, sí. pierdes palabras. Sí, Te cuesta recordar yo cosas he fáciles. perdido memorias de niña, yo no recuerdo nada. ¿Sí? Sí. Eso no debo Y volver. no lo puedo devolver, porque hace 5 años que me ha pasado, en principio pensábamos que lo recuperaré, pero no. Joder. Así que todo lo que sé es lo que me han contado. Y mi marido está en todo momento ayudándome, que es una máquina, sabe todo de motos, es tremendo. Y aparte es tu problema, no pierde detalle contigo, está pendiente de ti Él a es todas horas. Él es una persona maravillosa, ¿eh? Nunca hemos discutido y estamos un montón de tiempo juntos, no hemos discutido ni por una cosa, así que love forever. Bandidos, que es tu grupo, que por cierto tenéis concierto cerca, fecha cerca para Sí, pues nada, con los bandidos estaré como principal invitada por el Got Talent. Así lo pone el cartel. En Agora de Becci, esta semana, día 14, en Agora de Becci a las 6 de la tarde. Y lo vamos a pasar brutal. Eso aseguro, porque yo soy muy escenográfica, ¿eh? Sí, animas al cotarro, ¿no? Sí. O sea que el día 14 de diciembre, concierto de bandidos con Belle. Belle, muchísimas gracias. por Muchísimas venir gracias a ti. A este pequeño canal, que igual estoy delante de una estrella y no lo sabemos todavía, la verdad. Mucha suerte en el Got Talent, que llegues a finales, porque realmente tienes todo lo que se necesita. Talento, voz, ¿por qué no? Puedes ganar Y amor perfectamente. por las motos, ¿eh? Y amor por las motos, claro. Y seguramente que todo se arreglará, seguramente. Claro que sí. Todo se arreglará. Hay que saber pensar. Y si sabes pensar, llegarás donde quieras. Pensar te refieres a Ahí, crear lo que quieres Exacto. para que se haga realidad, ¿no? Totalmente. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte y ya sabéis, ponedme en comentarios vuestras opiniones. Esta es una idea también para modificarte una moto. Sí, 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 hacerla personal, hacerla No tuya. sé si queda bien el rojo, mirad, aquí podéis ver que sí que queda bien en este vídeo, la verdad. Bueno, no me puedo ir de aquí también sin recordar, bueno, que lo dije por redes sociales, que se está preparando una cabalgata benéfica motera para repartir regalos a todos los niños, regalos y dulces a todos los niños de los pueblos afectados por la Dana. Como dije, si queréis participar podéis dar vuestros donativos a los puntos de recogida o incluso podéis hacer un donativo económico. Pero si no me falla la información, es el día 15 a las 9 de la mañana, desde el Centro Comercial Gran Turia de Valencia. Se irán creando grupos de motos y de ahí ya se irán destinando a todos los pueblos, ¿vale? O sea, es muy importante también que participen motos, porque eso, para que este año este año las navidades de estos pueblos que sean... yo he ayudado ahí directamente. Sí, ¿verdad? Sí, 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 hemos hecho recogida de comida y tal. Nos traían los camiones que cogía el gobierno. Y los entrábamos en un club de motos, que gracias Juan,
y de ahí se hacían reparticiones directamente para la gente. Muy bien, bien hecho. Sí, sí, llevábamos Porque para la gente enferma, la gente mayor que no podían salir de sus casas. Yo he pasado por Alfafar, por Benesuter. está fatal. Horroroso. Por desgracia, sigue todo igual. Por más que digan que han cambiado las Sí. cosas, sigue todo igual. Esperemos que estas Navidades claramente no van a ser como antes porque algo ha cambiado ya, pero vamos a intentar que estos niños pues tengan una Navidad especial, ¿vale? Bueno, pues gracias por llegar hasta aquí, gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.